Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Ya saben, aquí les contamos lo que otros apenas susurran. Todos los detalles están en este vídeo, así que suscríbanse ahora y compartan para no perderse nada de lo que se viene. Empecemos. La ausencia de Yağmur Yüksel en el estreno de la película Bakpostak Geliyor, protagonizada por Bahar Baktas, sacudió la alfombra roja y dejó un eco de preguntas que no se apagó en toda la noche. Bahar desfiló en solitario bajo los flashes, impecable y sonriente, pero el vacío a su lado fue el gran tema que terminó ocupando titulares y conversaciones privadas por igual. ¿Dónde estaba Yağmur? ¿Por qué no apareció? ¿Acaso había señales de una ruptura que nadie había querido ver hasta ahora? Las dudas brotaron primero en el círculo de invitados y, como siempre, la conversación saltó a redes sociales en cuestión de minutos. Entre comentarios, especulaciones y teorías, los más directos se atrevieron a preguntar, ¿se separaron? La historia de Bahar Baktas y Yağmur Yüksel, marcada por su discreción y por ese pacto no escrito de mantener su intimidad lejos de estridencias, parecía enfrentarse a su prueba más ruidosa. Aunque no solían posar juntos en cada evento, su apoyo habitual, incluso a distancia, había sido un gesto silencioso que la noche del estreno se quebró con una ausencia demasiado evidente. Desde el primer saludo en la alfombra roja, Bahar se mostró amable con la prensa, elegante en sus respuestas y absolutamente enfocado en la película. Sin embargo, la pregunta que más se repetía fue la que él esquivó con una destreza que no pasó desapercibida: el motivo de la ausencia de Yağmur. No hubo explicación contundente y esa falta de claridad alimentó más fuego del que quiso apagar. El comentario que más circuló tras bambalinas fue que ella no había asistido por una agenda imposible, por un rodaje que se extendía y compromisos cerrados con antelación que no admitían ningún movimiento de última hora. Fuentes cercanas a Yağmur aseguran que entre ellos no hay grietas, que lo que desde fuera parece distancia no es más que trabajo, cansancio y la decisión consciente de no convertir cada paso en una exhibición pública. Quienes la conocen describen su disciplina y su respeto por los tiempos de los proyectos, y sostienen que la actriz no suele negociar con el reloj cuando se trata de un equipo, un guión y una fecha de entrega. Aún así, ya saben cómo es el mundo del espectáculo, siempre hay quien repite que cuando el río suena, agua lleva, y esa frase volvió a colocarse en la conversación como si fuera una prueba. Mientras tanto, las redes se polarizaron. Para algunos, lo ocurrido fue totalmente comprensible. Dos profesionales con carreras intensas que a veces no se alinean en la misma agenda. Para otros, el hecho de que lleven semanas sin mostrarse juntos, que él se encargue solo de la promoción y que el estreno más brillante reciente de Bahar no contara con la presencia de Yağmur, sí marca una señal de enfriamiento. Con cada publicación en la que aparece sola o con el equipo de su set, y con cada entrevista donde él evita la vida privada, la conversación se hace más insistente. Pese a toda esa agitación, ni Bahar Baktas ni Yağmur Yüksel han emitido un comunicado tajante. No hay un sí ni un no que ponga punto final a las conjeturas, y quizá por eso la expectativa crece. Se dice en los pasillos de la industria que su próxima aparición pública juntos podría cerrar el capítulo de los rumores de un plumazo. Por ahora, la explicación más repetida apunta a la agenda de Yağmur, no a una ruptura. Pero la atención es tanta que el más mínimo gesto se leerá como un mensaje, y esa lupa pesa incluso para quienes están acostumbrados a las cámaras. Tras la proyección, cuando los invitados se dispersaron entre risas, selfies y comentarios sobre la película, el comportamiento de Bahar llamó la atención por su calma. Conversó relajado con su círculo más cercano, agradeció a su equipo y habló con soltura sobre el proceso creativo. Sin embargo, cuando una pregunta rozaba su intimidad, su sonrisa permanecía, pero sus palabras tomaban un rumbo diferente, volvía a la película, al trabajo, a la razón oficial de la noche. Algunos lo llamaron silencio consciente, un tipo de pausa elegida para no escalar nada. Otros lo definieron como gestión de crisis, una decisión meditada para diferir una conversación que por ahora prefieren mantener fuera del foco. Por su parte, Yağmur ha mantenido una quietud que dice tanto como el ruido. No subió ninguna felicitación pública por la premiere, no comentó la noche de Bahar y al mismo tiempo, se mostró activa en sus redes con un tono energético de rodaje y concentración, que choca con el relato de la ruptura. Para sus seguidores más fieles, esa combinación es prueba suficiente, no le gusta exhibirse en cada gala y su prioridad, al menos estos días, está en el set. El debate, sin embargo, continuó y nuevas voces añadieron una teoría distinta.
que la pareja ha decidido blindar todavía más su relación, cansada del juicio constante de los timelines y de los titulares ansiosos por una frase descontextualizada. No sería la primera vez que ocurre. Cuando el rumor ha arrebatado el protagonismo a sus carreras, Bar y Yağmur han sabido cortar por lo sano con un gesto sencillo. Una foto espontánea, una salida discreta, una mirada cómplice capturada por algún paparazzi a distancia prudente. Un gesto y listo. Pero esta vez, dicen algunos, la ausencia en un evento tan señalado abre otro tipo de lectura simbólica. Están quienes defienden que en noches así el apoyo debe verse, no solo darse en privado. Y están los que insisten en que nadie debería convertir los afectos en una ceremonia de prueba. En realidad, casi todo lo que se dijo nace más del murmullo de bastidores que de una información contundente. Hay otro punto que no se puede ignorar: los invitados. Varias personas del ambiente, acostumbradas a cruzarse a la pareja en reuniones pequeñas o presentaciones selectas, preguntaron por Yağmur con insistencia. Hubo quienes se acercaron a Bar para saber si ella había cambiado de idea en el último minuto, si algún imprevisto la había frenado camino al teatro. También se comenta que un par de productores intentaron sonsacarle detalles, buscando aclarar el vacío en la alfombra roja. Él, firme pero cordial, devolvía la conversación a lo que dominaba la noche: la película, su equipo, la historia que querían llevar al público. Paralelamente circularon imágenes desde el set donde trabaja Yağmur, jornadas que, según quienes estuvieron presentes, se extendieron más de lo previsto. Esto va en serio, se oyó en más de un pasillo, refiriéndose no a la relación, sino a la intensidad del trabajo. Entre reescrituras, escenas nocturnas y cambios en el plan de rodaje, la posibilidad de que ella pudiera abandonar el set durante varias horas se habría vuelto irreal. Aún así, el timín levantó cejas. El estreno de Back Postak Geliyor no es cualquier evento en la trayectoria de Bar, y el contraste entre un logro profesional de ese tamaño y la butaca vacía donde muchos esperaban ver a Yağmur avivó la idea de una grieta emocional. Conviene recordar que no es la primera vez que el foco los persigue por motivos ajenos a su trabajo. En anteriores ocasiones, lo resolvieron lejos de micrófonos, sin dramatizar, y cuando reaparecieron lo hicieron con naturalidad, como si toda la conversación previa hubiera sido ruido sin consecuencias. Por eso su silencio actual se interpreta por algunos como una postura: no alimentar lo que no les suma y dejar que el tiempo haga lo suyo. Sin embargo, el interés alrededor no disminuye. Una entrega de premios, un festival, una entrevista planificada, o incluso una historia breve en redes podría dar vuelta el tablero en segundos. Bastaría una dedicatoria mínima de Yağmur al proyecto de Bar para que él, se separaron, pierda fuerza. Si esa señal no llega, el rumor seguirá encontrando combustible. Hoy lo único firme son los comentarios, los susurros y las preguntas que se quedan flotando sin respuesta. Nadie fuera de su círculo íntimo conoce a ciencia cierta el motivo exacto de la ausencia. Los más moderados prefieren esperar, porque ya han visto este guión antes y saben que los gestos llegan a su hora. Los más impacientes piden definiciones que quizá nunca se den en público. ¿Qué pasará ahora? Todos miran el mismo punto: el próximo movimiento de Bar Baktas y Yağmur Yüksel. Una foto compartida, una aparición tomada de la mano o una frase breve bastaría para cerrar la historia. O por el contrario, podría desatar otra ola de interpretaciones, porque así funciona este universo: cada silencio y cada palabra pesan lo mismo. Sea cual sea la verdad, hay algo claro: el relato no terminó. A veces los vínculos más sólidos se fortalecen lejos del ruido. A veces los malentendidos crecen cuando la agenda manda y el minuto mediático pretende imponerse a la vida real. Y a veces solo hace falta esperar el gesto discreto pero certero que ponga orden entre tanta conjetura. En este caso, ese gesto podría llegar en una sala de cine repleta, en un festival inesperado o en un mensaje nocturno que aparezca sin avisar. Hasta entonces el interés no cesará y la conversación seguirá corriendo de chat en chat, de mesa en mesa, de portal en portal. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos. Si en los próximos días Bar y Yağmur deciden aparecer juntos, si él deja entrever algo más en una entrevista o si ella sorprende con una felicitación pública, aquí lo contaremos al detalle. Por ahora, quedémonos con lo que sí tenemos: una noche brillante para Bar Baktas, una ausencia que dio de qué hablar, y una relación que muchos creen conocer, pero que solo ellos saben cómo cuidar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo que se dijo y lo que se calló.
Si les gustó este vídeo, no olviden suscribirse y compartirlo para que más personas se sumen a la conversación. Esto fue Escándalos de Series Turcas, y nos vemos muy pronto con más historias que nadie se atreve a contar como nosotros.